Listo. Buenas, profesor. Eh, Nosotros somos el grupo 11. Nos correspondió la parte de fuentes de potencia para sistemas de bombeo, drivers. Mi grupo está conformado por mi persona, Gerson Olachica Torres, y mi compañero Julián Ricardo Navarro Andrade. Para empezar a hablar del sistema de potencia para un sistema de bombeo, tenemos que saber qué es un sistema de bombeo. Un sistema de bombeo consiste de dos elementos, una bomba y su accionador, el cual puede ser un motor eléctrico, un motor de combustión interna o demás. El accionador entrega energía mecánica y la bomba la convierte en energía cinética, que un fluido adquiere en forma de presión, de posición y de velocidad. Todos los componentes de un sistema de bombeo están conectados entre sí e interactúan con la bomba. Esto incluye a componentes como los dispositivos de accionamiento y de control de la bomba, las tuberías y todos los otros componentes por los que pasa el fluido. Por ejemplo, válvulas e intercambiadores de calor. Es importante entender la interdependencia que existe entre los distintos componentes de un sistema de bombeo. Esto quiere decir que cualquier cambio en un componente va a impactar sobre los otros componentes del sistema, por lo que no se puede tratar individualmente. En los sistemas complejos es necesario contar con un gráfico del sistema que contenga todas las partes del mismo. Como tenemos acá, vamos desde el suministro eléctrico alimentador, vamos pasando por el transformador, seguimos por el arranque, pasamos por el variador de velocidad que puede ser opcional, pasamos por el motor mueve la bomba y la bomba hacia el sistema de fluido y del sistema de fluido hacia lo que necesitamos. En cada interfaz, qué pena Ricardo, en cada interfaz hay ineficiencias. El objetivo es maximizar la eficiencia del costo general de bombeo, es decir, cuánta energía se entrega por unidad de energía que ingresa al sistema. Las demandas del proceso, cuando se optimizan sistemas de fluidos, es esencial entender cómo varían los requisitos del caudal a lo largo del tiempo. Es muy común que los sistemas de bombeo se sobrediseñen, es decir, que sean capaces de entregar o más caudal o menos caudal de lo que el proceso necesita. Las razones por las que esto pasa, pero por lo general los sistemas se diseñan para necesidades futuras. Esto pasa por muchas cosas. Es decir, pensando que las necesidades del sistema van a aumentar, o bien se diseñan para requisitos más grandes o para sistemas en los que se va a necesitar grandes cantidades de potencia, porque se necesita grandes cantidades de suministro, ya sea de agua, de lo que se esté drenando, el fluido. Entonces se diseñan con ciertos protocolos o ciertos requisitos, como los sistemas de bombas sobrediseñadas tienen pérdidas excesivas y consumen mucha electricidad y por eso hay que evitarlos. Claro, un sistema que me consuma demasiada energía, pues la verdad no me va a servir mucho pensando en la parte económica, no sería lo ideal. Lo ideal sería pues generar un sistema con bombas que se diseñen tanto para disminuir la energía como pensando también en la necesidad del cliente, porque pues se sabe que la plata, eh, lo que más se requiere es disminuir los costos y tener una mayor eficiencia.
Vamos a hablar del caudal constante. En algunos sistemas se necesita un caudal constante, en otros un caudal variable. En el caso de los sistemas que necesitan un caudal constante, la solución es simple. Hay que diseñar el sistema de bombeo para que entregue lo que se necesita, nada más. Si en el futuro se desea hacer una expansión que requiera un caudal más grande, se puede reemplazar por un impulsor o por uno más grande. Caudal variable. En el caso de los sistemas que necesiten un caudal variable, la solución es más complicada. Algunos ejemplos de sistemas con demandas variables de caudal son cargas estacionales, como agua refrigerada, aguas de torres de enfriamiento, etcétera. Procesos industriales con producción variable, sistemas de agua potable y de aguas residuales. Fuentes de potencia en sistemas de bombeo. Es importante adquirir una comprensión básica de los diferentes tipos de fuentes de energía que pueden alimentar un sistema de bombeo. Además, algunas bombas están limitadas por el tipo de energía empleada. Tenemos las bombas de combustible fósil. Los combustibles fósiles se utilizan con frecuencia para alimentar las bombas de agua, ya que los productos de gasolina y diésel tienden a ser relativamente baratos y fáciles de acceder para el propietario o para el medio profesional industrial. Estas bombas facilitan la transferencia rápida de grandes volúmenes de agua y son adecuadas para usar en brigadas de bomberos y en entornos agrícolas. También se pueden usar en diferentes tipos de petroleras. De eso tengo conocimiento. Tenemos las bombas de energía eléctrica. Las bombas de energía eléctrica son, mire, los propietarios de viviendas utilizan con mayor frecuencia bombas de agua eléctricas que se prestan bien a las aplicaciones domésticas, o sea, a las casas. Aunque es ideal para piscinas, barcos, las bombas de agua eléctrica no pueden ser capaces de facilitar la rápida transferencia de fluidos requerida para fines industriales. Sin embargo, estas bombas son las más usadas prácticamente en la parte industrial. Tenemos las bombas de energía renovable. Las bombas de energía renovable o con agua renovable permiten a los usuarios ahorrar dinero en combustible, al tiempo que reducen carbono. La energía solar es un enfoque renovable, muy común que se utiliza para alimentar variedad de bombas domésticas, incluyendo las bombas de aguas de jardín. Estas bombas, en mi concepto, son muy buenas porque lo que le estaba hablando anteriormente, necesitamos una bomba que sea eficiente y que reduzca el costo para el usuario. Entonces, como estas bombas permiten ahorrar dinero en combustible, entonces serían mucho mejor, serían mucho más asequibles para diferentes tipos de empresas. Buenas noches, profesor. Entonces, quien le habla, Julián Ricardo Navarro. Bueno, continuamos. Entonces, las bombas por medio de sistemas solares, como ya le había explicado el compañero, estos derivan de las bombas de energías renovables. Aplica a varios tipos y tamaños de instalación, baja potencia hasta 1 kilovatio, bombeo en pequeñas fuentes o en riegos domésticos, uso de bombas en continua y media potencia, desde 1 kilovatio hasta varios de cientos. Suministro de agua potable en zonas rurales, riegos o agua para ganado.
y altas potencias en sistemas que requieran bombas agua en grandes cantidades. Entonces, ahí podemos ver el método de aplicación. Dice que va a estar la instalación de la bomba más el generador solar. Me generan el bombeo solar. Las aplicaciones son aplicadas en zonas, como lo hemos dicho, en zonas rurales. Son zonas generalmente aisladas de la ciudad y lejos de las redes eléctricas. Grandes consumos de agua extraídas de pozos y tomadas a partir de ríos y embalses. O sea, ¿qué genera esto? Que pues las fuentes de donde se requiere el líquido, el fluido, están más cerca del consumidor, tradicionalmente con equipos conectados a grupos electrógenos, a generadores eléctricos por medio de fuentes de paneles solares. Entonces aquí podemos ver pues una aplicación muy sencilla. Está el panel fotovoltaico, que el grupo de control de protecciones, la bomba y pues el consumidor final. Clasificación y descripción general de las bombas. Las bombas se clasifican con base en una gran cantidad de criterios que van desde sus aplicaciones, materiales de construcción hasta configuración mecánica. Un criterio básico que incluye una clasificación general es la que se basa en el principio por el cual se adiciona energía al fluido. Bajo este criterio, las bombas pueden dividirse en grandes grupos, en bombas dinámicas y en bombas de desplazamiento positivo. Entonces, podemos ver las bombas de desplazamiento positivo y las bombas centrífugas. Podemos ver una leve clasificación. Entonces, son las reciprocantes, las bombas rotativas. Entre las reciprocantes tenemos las de pistón, las de émbolo y de diafragma. Entre las rotativas, pues las de engranajes, lóbulos, tornillos y paletas. Clasificación general de las bombas. Entonces, como habíamos dicho, había una clasificación grande que es la clasifican en grandes grupos. Entonces, las dinámicas son las bombas bombas a las que se agrega energía continuamente para incrementar la velocidad del fluido dentro de la bomba a valores mayores de lo que existe en la succión, de manera que el subsecuente reducción de la velocidad dentro o más allá de la bomba produce un incremento de la presión. De desplazamiento positivo, bombas en las cuales se agrega energía periódicamente mediante la aplicación de fuerza o aún o más elementos móviles para desplazar el número deseado de volumen del fluido, lo que resulta en un incremento directo de la presión. ¿Cómo elegir un óptimo sistema de bombeo? Entonces, para elegir un sistema de bombeo hay que tener claro muchos criterios. Y pues entre los que más se cuenta hay tres aspectos relevantes: el tipo de fluido al que se va a bombear y de dónde procede el fluido y la potencia necesaria. Entonces, tipo de agua a bombear, de dónde procede el agua a bombear, la potencia necesaria y cómo calcular la potencia de la bomba. Pues de ahí derivan esos cálculos. Aquí vamos a hablar de las bombas centrífugas, que las bombas centrífugas se clasifican de acuerdo a la trayectoria del fluido en el interior del impulsor. Puede ser radial, puede ser axial o puede ser un flujo mixto. Este tipo de bombas centrífugas son las de mayor uso, de un 80% del uso en las industrias por su eficiencia y por sus múltiples aplicaciones. Entonces, aquí tenemos, las bombas de movimiento radial, de flujo radial. El movimiento del fluido se inicia en un plano paralelo al eje de giro del impulsor y de la bomba y termina en un plano perpendicular a este. Estas bombas pueden ser horizontales o verticales. Ahí podemos ver el fluido de la entrada y que sale perpendicular a la salida. Y vemos ahí el impeler. Contamos también con las bombas de flujo axial. La dirección de fluido del impulsor es en forma axial y alrededor del eje de giro del impulsor de la bomba.
sin tener cambios de dirección. Estas bombas desarrollan su carga por la acción de un impulso o elevación de álabes sobre el líquido y usualmente son bombas verticales de un solo paso. Y existen las bombas mixtas, la que pues se pueden ver involucrados los dos movimientos, los dos flujos. Entonces aquí podemos observar en esta gráfica el flujo radial, pues el fluido entra por una dirección y perpendicularmente sale por otro. Podemos ver el flujo radial, como está aquí en esta gráfica, y el flujo mixto, que es el que vamos a hablar. Entonces aquí vemos que hay una bomba que saca por una parte el fluido por un flujo axial y igualmente por un flujo radial. Y podemos ver el flujo mixto. El movimiento del flujo dentro del impulsor se desarrolla en 3 direcciones: tangencial, radial y axial al eje del giro del impulsor de la bomba. Estas bombas desarrollan su carga parcialmente por fuerza centrífuga y parcialmente por el impulsor de los álabes sobre el cual el líquido se traslada. Profesor, muchas gracias por su atención. Esta fue nuestra exposición. Espero y esperamos que pues haya cumplido con los requerimientos. Muchas gracias por su Muchas atención. gracias, profe.